Importación de XMLs y su análisis de datos. El primer paso es seleccionar la pestaña de datos en el visor de ADA AI. En esa pestaña, seleccionamos el botón XML SAT y en la ventana que aparece, seleccionamos la carpeta donde tenemos guardados los archivos XML de los cuales queremos extraer la información. Presionamos el botón Aceptar, y el sistema nos preguntará si queremos generar el resultado en un archivo nuevo o en el archivo abierto. En este ejemplo, seleccionaremos No para que la información se cargue en el archivo abierto. En este ejemplo se extraerá la información de análisis de 46.000 XMLs. Hemos incrementado la velocidad del video para hacerlo más corto. El tiempo de importación de estos 46.000 comprobantes tomó aproximadamente 4 minutos. Los campos que se extraerán son los que aparecen en pantalla. Las pruebas que realizaremos son las pruebas de análisis de datos para auditoría que realiza nuestro sistema ADA AI. Limitaremos los campos utilizados a los más comunes. Sin embargo, las pruebas ADA pueden ser realizadas en la totalidad de los campos para obtener un mejor entendimiento de los datos. Tampoco realizaremos una interpretación de los resultados. Para aprender a interpretar los resultados de cada una de las pruebas y aprender cómo afectan el nivel de riesgo de incorrección material, lo invitamos a participar en nuestros cursos mensuales de análisis de datos. En caso de que el número de comprobantes rebase más de 500,000, recomendamos realizar la extracción de datos por medio del tablero Audit Intelligence, ya que el proceso será más rápido y eficiente. La extracción de la información ha concluido, y podemos apreciar al irnos al final del archivo, que en total se ha extraído la información de 48.784 comprobantes. La primera prueba que realizaremos será la de conformidad con la ley de Benford. Presionamos el botón Generar en la casilla Benford y el sistema nos presentará una ventana con los encabezados de la tabla, donde deberemos seleccionar un valor numérico. En este ejemplo seleccionaremos la columna o campo total. Como en cada prueba, el sistema pregunta si queremos el resultado de la prueba en este archivo o en uno nuevo. En todos los casos seleccionaremos la opción No. En este ejemplo, generar la prueba tomó casi 2 minutos, por lo que incrementaremos la velocidad del video para mantenerlo corto. Cuando el sistema termine, generará 8 nuevas hojas con el resultado de las pruebas. Automáticamente, el sistema se ubicará en la hoja Tablas, que es la que contiene el resumen de las pruebas y la información para generar las gráficas del ciclo de Benford. Existen 3 niveles de conformidad deseables. Aceptable marginal es el más bajo que podemos aceptar. Aceptable está en medio de lo deseable. Y cercana en que es la mejor que podremos obtener. En nuestro ejemplo, el primer dígito, segundo dígito y primer par caen dentro de estos 3 niveles deseables, lo que nos genera un riesgo bajo de incorrección material en la población analizada en esta prueba. Como podemos apreciar, el sistema generó cada uno de los gráficos del ciclo de Benford. En las gráficas donde se aprecian barras rojas, es necesario que investiguemos y documentemos el por qué el sistema las marcó como sospechosas. Eso lo podemos realizar a través de filtros, en la hoja creada por el sistema llamada Datos. Ahora realizaremos las pruebas generales de alto nivel, utilizando también el campo total para la evaluación. Estas pruebas nos ayudan a conocer y validar nuestra población, dándonos la información de estadística descriptiva de la población. Esta prueba generará 4 hojas adicionales. Pediremos que se agreguen al documento activo. Al terminar el proceso, el sistema nos posicionará en la hoja de estadística descriptiva, la cual contiene una descripción general, las medidas de tendencia central, de variabilidad y dispersión, y una lista de las duplicaciones en el campo analizado. La segunda hoja generada nos mostrará el histograma. Este histograma está calculado conforme a los lineamientos del Dr. Nigrini. La hoja de histograma datos contiene la tabla que nos sirve para generar el histograma. Y por último, la hoja de perfil de datos, que contiene los datos segmentados. Todos los parámetros para estas pruebas pueden ser adecuados a las necesidades de su firma. La siguiente prueba será la de duplicaciones simples. Esta prueba cuenta el número de duplicaciones y presenta el resultado en una lista donde podremos apreciar en orden descendente las duplicaciones del campo analizado. Cada contabilidad tiene características que la hacen única, y debemos determinar cuáles son las duplicaciones normales y cuáles anormales, utilizando nuestro juicio profesional y el conocimiento de la empresa. La siguiente prueba será la de duplicaciones exactas.
Esta prueba es muy poderosa para detectar errores o fraudes. Para determinar duplicaciones exactas debemos utilizar dos o más campos de nuestro conjunto de datos. Las combinaciones pueden cualquiera de los campos y la experiencia y conocimiento de la empresa serán muy útiles para obtener lo mejor de esta prueba. Nuestro sistema acepta hasta 6 campos para este análisis. Generalmente utilizaremos 3. Seleccionamos para el ejemplo los campos, fecha de emisión, total y nombre del emisor, lo que nos mostrará todos los comprobantes que tengan el mismo importe, la misma fecha y al mismo proveedor. La prueba generará 2 nuevas hojas, una con el resumen de las duplicaciones exactas y una hoja con el detalle de cada una de ellas. Aunque mencionamos que no daríamos interpretación de las pruebas, llama la atención en este ejemplo que el mismo día, el 29 de octubre de 2022, uno de nuestros proveedores nos haya facturado 194 veces el mismo importe. Recordemos que las pruebas analíticas no son concluyentes, y nos corresponde a nosotros, los auditores, contar la historia utilizando nuestro juicio profesional y experiencia. La siguiente prueba será la de duplicaciones cercanas. El objetivo de esta prueba es buscar los elementos de la población que coinciden en 2 o más campos y uno que deberá ser diferente. En este ejemplo, pediremos al sistema nos indique que comprobantes tienen la misma fecha de emisión y el mismo importe del total, pero fueron emitidos por proveedores diferentes. Igual que en la prueba de duplicaciones exactas, el sistema generará 2 hojas, una con el resumen de la prueba y una hoja con el detalle de los datos analizados. Las hojas de detalle contienen el total de las columnas de la tabla que se analizó y permiten al auditor identificar en forma inmediata cada transacción. La siguiente prueba será el factor de frecuencia numérica. Este factor nos indica qué tan diferentes son los movimientos de un subconjunto de datos. El factor más alto es el número 1, que indica que todos los movimientos de un subconjunto de datos son iguales. Utilizaremos para agrupar el nombre del emisor, y la columna de evaluación numérica nuevamente será nuestro total. Este análisis nos presenta el nombre del subconjunto seleccionado, que fue el nombre del emisor del comprobante, el factor de frecuencia numérica, el importe menor y el importe mayor del subconjunto, el número de movimientos que tiene el subconjunto y el total del subconjunto. El auditor tendrá que investigar qué es lo normal que en cada una de sus pruebas e identificar los casos que requieran más análisis y estudio. Mientras más pequeño sea el factor, más diferentes son los movimientos del subconjunto. Los subconjuntos en que todos los elementos son diferentes no tienen factor de frecuencia numérica. Para aprender cómo interpretar y utilizar cada una de estas pruebas en sus auditorías, lo invitamos a asistir a nuestros cursos para análisis de datos para auditoría. La siguiente prueba es un análisis de fechas. El sistema evalúa cualquier campo fecha para darnos las estadísticas y poder identificar patrones en la generación de la información. En este ejemplo utilizaremos el campo de fecha de emisión. El sistema generará una nueva hoja con el resultado del análisis. Las estadísticas de fechas nos dan un resumen de la información analizada, con información como el total de fechas válidas, campos vacíos, el conteo de transacciones de cada día de la semana y de cada mes. Un cambio en los patrones de registro, sobre todo cuando se comparan con otros años, podría indicar una anomalía o cambio en las políticas de la empresa. El siguiente análisis será el de días inhábiles. Existe un catálogo configurable para determinar cuáles son los días inhábiles. Este catálogo deberá ser revisado antes de generar la prueba. Nuevamente utilizaremos la fecha de emisión del comprobante. Este análisis genera 2 hojas, una es la del detalle, que será idéntica a las estadísticas de fecha que ya generamos, y la hoja que tendrá el total de comprobantes que fueron generados en fechas inhábiles. Dependiendo del tipo de transacción e información adicional que tengamos, podremos determinar si existe riesgo en los comprobantes con fecha inhábil. La siguiente prueba será la de los números redondos. En esta ocasión seleccionaremos el campo de subtotal, ya que, en un análisis previo, determinamos que por el giro de la empresa los números redondos tienen una frecuencia excesiva, que es normal y explicable después de un análisis subyacente. El campo de subtotal, que no lleva el IVA, deberá arrojar un análisis sin un exceso de números redondos. Esta prueba genera 6 hojas nuevas, la relación de múltiplos de 25, 1000, 100 y 10, la gráfica de números redondos, y la tabla para la generación de la gráfica. Como en otras pruebas,
deberemos evaluar la normalidad de sus números redondos e investigar los datos subyacentes. En caso de tener muchos falsos positivos, deberemos crear subconjuntos de datos y repetir la prueba. La línea roja en la gráfica representa el valor esperado, la azul el valor real y la línea verde el delta o diferencia entre las dos. Lo deseable es que todas las líneas sean paralelas y estén lo más pegadas posibles. En un escenario ideal solo se vería una sola línea. Como auditores deberemos entender, evaluar y documentar las razones por las que los números no tienen el comportamiento esperado. Nuestra siguiente prueba será la estadística numérica. Nuevamente utilizaremos el campo de total. Esta prueba es muy similar a la estadística descriptiva que generamos en las pruebas generales de alto nivel. Sin embargo, se adicionan algunas variables como la varianza y la kurtosis, para ayudarnos a comprender mejor la población y su variabilidad. Todos estos datos tienen un fin específico en el análisis de datos para auditoría, y el auditor debe comprenderlos y ayudarse de ellos para tomar decisiones respecto de la población que estamos analizando y sobre la cual deberemos formular una opinión. Nuestra penúltima prueba será el factor de tamaño relativo. En esta prueba, se pueden crear subconjuntos y determinar el factor de cada uno de ellos. El factor se calcula dividiendo el elemento más grande del subconjunto entre el segundo más grande. En la práctica, esta prueba ha guiado a los auditores a encontrar un sinfín de errores y fraudes. Utilizaremos como agrupador el nombre del emisor y el total como columna numérica. En el resultado de la prueba podemos ver el nombre del emisor, el valor máximo y el segundo más grande, el número de partidas que integran el subconjunto, y el factor de tamaño relativo. El auditor deberá investigar los factores más grandes, documentando sus conclusiones y explicando sus hallazgos. Nuestra última prueba es la identificación de valores atípicos. En este análisis usaremos como agrupador el nombre del emisor. Para identificar las partidas atípicas en cada subconjunto, el sistema calculará la media o promedio de cada emisor. A la media le sumará 2.5 desviaciones estándar del subconjunto, y cualquier valor que sobrepase ese importe será relacionado como una partida atípica. El sistema genera una hoja con dos tablas. La primera es el resumen de cada emisor con el análisis correspondiente, y la segunda es la tabla de detalle con cada una de las partidas atípicas. El valor de 2.5 desviaciones estándar es utilizado por muchas firmas y puede ser modificado dentro de la configuración del sistema. La relación de las partidas atípicas se encuentra en la segunda tabla y contiene todas las columnas de la tabla original, para que podamos identificar e investigar fácilmente la razón por la cual fueron identificadas como atípicas. En este video revisamos las pruebas ADA que podemos hacer sobre comprobantes XMLs. Sin embargo, estas pruebas pueden ser realizadas en cualquier tipo de información financiera. Lo invitamos a revisar nuestro canal de YouTube y ver todas las posibilidades que tendrá al implementar el sistema ADA-AI en su práctica profesional.